Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. En marco del Día Mundial de los Animales, que se conmemoró el 4 de octubre, este sábado 25 organizaciones y santuarios en defensa de los animales se manifestaron frente a Bellas Artes en la Ciudad de México para exigir el respeto de los derechos de todas las especies. Y es que se estima que cada año mueren 60,000 animales a causa de la violencia en nuestro país, según información de la organización Anima Naturalis. ¿Cómo va la lucha animalista en México? ¿Cómo proteger a todos los animalitos, los domésticos, silvestres y en cautiverio? ¿Y cómo se relaciona la violencia contra los animalitos con la violencia social? Lo discutiremos esta noche con 5 estudiantes y activistas, así que acompáñanos en esta conversación de Sin Filtro. Los derechos de los animales y la violencia ejercida en su contra son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Roberto Hernández, que es activista ambiental. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación para tratar este tema tan importante. Así es, y qué gusto tenerte de vuelta a la mesa de Sin Filtro. También nos Roberto, voy contigo porque tú eres activista ambiental y entonces regreso a este tema que ya estábamos platicando un poco sobre las especies que decía Adriana. Cómo cuando hablamos de cómo los humanos a veces nos sentimos como ajenos a todas las demás especies del mundo y no nada más animalitos, sino también las plantas. Y entonces empieza esta como dinámica de explotación y bueno, además de los animales, también todo el ambiente pues termina siendo pues destruido, ¿no?, por los humanos. Sí, totalmente. No, el tema de la violencia hacia los animales no es un tema ajeno, no es un tema aislado. Por el contrario, es un tema que vemos que se presenta en todos los aspectos, desde el entretenimiento. Lo vimos en el caso mexicano hace unos años con el Partido Verde que impulsaba las reformas específicamente para quitar a los animales de los circos, etcétera. Y mucho de la situación que tenemos actual es derivado de esas reformas que lo mencionamos, o sea, todos estos casos que hemos visto, como el caso de Scooby, el caso de Ellie, el caso de Benito, son casos de animales que eran animales de entretenimiento en su mayoría y que terminaron en cautiverio, que terminaron en zoológicos y que no supimos atenderlo, ¿no? Eso específicamente. ¿Y quién vela estos zoológicos, estos centros? Muchas de las veces son los estados, son los municipios. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo, porque vemos la violencia sí en un lado, pero el tema presupuestario, por ejemplo, el tema de atención, la participación de las personas, creo que ese es el tema súper importante. Y además el tema de la pérdida de la biodiversidad. Muchas de las especies las estamos perdiendo justo por los efectos del cambio climático. Entonces es un reto gigantesco. Y al destruir sus hábitats también, ¿no? O sea, que también es una violencia, por así decirlo, indirecta, me imagino, ¿no? Que muchos de los animales que en el sur del país rescatamos son derivados de eso, ¿no? De un tráfico ilegal de especies, de una captación de animales que aparentemente llegan a la casa de los humanos y ahí se quedan, ¿no? Entonces, cuando la autoridad hace estos mapeos, cuando la autoridad vaya a hacer las diligencias, pues encontramos cosas impresionantes, ¿no? Y terminan lamentablemente en zoológicos o centros de cautiverio que no tienen un presupuesto y evidentemente ejerce violencia, ¿no?, sistemática. Los que mencionas están súper alarmantes, ¿no, Roberto? Sí, totalmente. Me encanta que se haya mencionado todo este contexto porque creo que evidencia que la violencia contra los animales, y esto lo vemos con los efectos del cambio climático, es derivado de un modelo de consumo, producción que por años los hemos explotado y que ahora vemos los efectos de estas emisiones, al menos de CO2 de la industria ganadera, que no solamente ocupa la mayor número de recursos para la producción de granos, de agua y todo lo que implica el producir tan solo 100 gramos de carne, sino la violencia normalizada. Lo que representa la violencia contra los animales es contextualizarla, y a veces esta violencia normalizada puede ser deliciosa, ¿no? Porque la vemos en productos que hemos tipificado como de esa manera, o puede ser incluso entretenida porque se paga por un entretenimiento donde los animales son violentados, o incluso esa violencia puede ser de gran valor económico, donde se ven en bolsos, se ven en productos exóticos, ¿no? Entonces, esta violencia tiene muchas caras, no solamente tiene una cara, pero al final de todo esto está esta visión antropocentrista donde nosotros somos superiores o estamos, no sé, con un poder por años de estas especies, ¿no? Entonces, creo que ese es el verdadero sentido, ¿no?, de esta violencia sistemática. Violencia generalizada, ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, obviamente hay muchas cosas que hacer, pero claro, se vuelve una situación todavía más complicada, ¿no, Roberto? Sí, totalmente, como lo mencionaba Pau. El tema de la violencia, por ejemplo, no podemos invisibilizar en el caso de Siltepech, en Yucatán, las granjas porcinas, 3 millones de cerdos. Creemos que los efectos no se presentan, pero la comunidad entera presenta enfermedades pulmonares, presenta efectos ya del agua tóxica que se consumen, ¿no?, derivado de todo esto. Igualmente, pues los animales,
centro de estos funciona 24/7, o sea, los animales pasan y evidentemente por eso los gritos, la violencia y demás. Entonces es súper sensible y creo que por ahí es un buen mensaje y un punto para la ciudadanía de reflexionar, sobre todo por las próximas generaciones, sobre los niños que van normalizando esa violencia y cómo podemos generar esta reducción de violencia a nivel nacional en todos los sentidos con la violencia animal. Tiene un punto crucial y eso ya lo mencionaron, que hay muchísimos estudios a nivel global. Así es. Muchas organizaciones locales e internacionales han intervenido justamente por eso, porque su traslado se debe no a una necesidad, porque evidentemente vemos que no están las necesidades que necesitaba Benito para que se cumplieran. Por el contrario, se ve un capricho político de su traslado desde Yunca en Tabasco a un clima, como lo mencionas tú, como el de Ciudad Juárez, que no son las condiciones que requiere una jirafa y que evidentemente violenta de manera sistemática a un animal para su entretenimiento y para su explotación. Totalmente. Sí, así es. Y Sofía, esto, Roberto. Un punto importantísimo para cambiar verdaderamente de manera sistémica cómo nos acercamos a los animales, cómo nos acercamos a lo que nos rodea, ¿no? El mejorar esa relación con la naturaleza. 2 puntos que tiene la Corte actualmente es, uno, el caso de Eli, que lo trajo, para ver cómo se resuelve y con esto se pueda cambiar la situación de al menos un animal, pero que esto se pueda replicar y se pueda citar como un ejemplo. Y otro punto es a organizaciones internacionales que son quienes promueven cada uno de estos juicios, cada uno de estos amparos para mejorar la calidad de vida de estos animales y que se encuentra igualmente detenido por aproximadamente 1 año en la Suprema Corte y que no ha resolvido cómo va a ser la presentación de estos recursos ante una legislación que evidentemente es deficiente, ¿no? Igualmente en la Cámara de Diputados tenemos la reforma al artículo 73 que es fundamental y que en muchos casos, si me permite citar este ejemplo súper rápido, muchos zoológicos o centros locales de conservación, cualquier denominación que tengan, no logran mejorar o no logran tener esta participación, sea por un exhorto de la Cámara de Diputados local, por el Congreso, por el Cabildo, porque no tienen las facultades para legislar en ese tema específico que es de bienestar animal. Entonces esta reforma es súper importante porque les va a dar la facultad al Congreso para poder legislar en este tema, que se pueda lanzar un exhorto, que se pueda lanzar una legislación específica en cada uno de estos temas, ¿no? Y mejorar no solamente a Benito, a Eli, sino a los cientos de animales que seguro están en esta condición. Y creo que legislativos en los últimos años, por ejemplo, tengo entendido que en todos los estados al menos sí se reconoce el maltrato animal, sí está tipificado como un delito, pero el problema que estamos viendo es a la hora de cumplirlo, o sea, de cuántas personas son realmente investigadas, cuando son denunciadas, y cuántas personas realmente llegan a una sentencia por este tipo de delitos, ¿no, Roberto? Sí, yo creo que ese es otro de los precedentes que les tenemos en deuda, no únicamente a las próximas generaciones, sino a los animales cuando sufren estos casos de violencia, ¿no? Como lo mencionas, creo que el indicador o el número de casos procesados es fundamental y veamos los números reales, son casi nulos en el caso mexicano, a menos que suban a una escala mediática, no nos enteramos, la gente no participa y estas participaciones como la velada por los animales es fundamental para crear la conciencia, para sumar a muchas más personas, que es un relevo, ¿no? Igualmente en el activismo, nuevas a las infancias, a las personas que están interesadas en cada uno de esos temas. Y evidentemente, como lo mencionas, el tema legislativo es fundamental. No podemos pasar 10 años más sin una legislación. En muchos de los estados se tiene de manera punitiva únicamente a través del Código Penal, pero falta muchísimo más. No únicamente es esperar, ¿no? Exactamente, no podemos esperar a que volvamos a ver casos como el de Scooby y que en esos casos nos alertemos a poder tener esa prevención, ¿no? Que hay muchos tipos de violencia, como lo hemos comentado, y que se puede, ¿no? Creo que ese es el fondo de este asunto. A corto y largo plazo, mejorar nuestra relación con los animales, con todas las especies y tener un planeta próspero y sustentable. Sí, justo antes de pasar con conclusiones. Sí, justo este contexto histórico de la velada yo creo que se debió a este punto histórico que estamos afrontando no solamente en la Suprema Corte, en el Congreso de la Unión, que reúne a esta urgencia por el bienestar, por los animales, por las próximas generaciones, el transicionar, como platicamos, a un modelo sostenible, como lo decía Adriana, ha tomado muchísimos años, muchos esfuerzos de todos lados y todavía va a
tomar muchos más esfuerzos para que las industrias, la industria privada, la industria del entretenimiento, la industria de la moda contemplen a los animales y logremos transicionar, ¿no? Se requiere innovación, tecnologías. Creo que hay muchos esfuerzos que se han hecho con las industrias. Vemos que no son suficientes y que no se ha logrado, como en el tema legislativo, muchas veces en papel, pero en la realidad, el marco para que lo hagamos una realidad toma mucho más tiempo, pero creo que es un punto histórico, un punto positivo el que hagamos estas mesas, el que se logre una participación ciudadana, marchas, muchísimas marchas a nivel nacional con una participación histórica y ser positivos, ¿no? Realmente estamos todavía con una visión positiva, mucha gente más se suma a estos esfuerzos, entonces se va a lograr. Así es, yo creo que estar de animalitos pues es hablar de muchísima compasión y respeto y bueno, también quedarnos con este tema de prevenir la violencia contra los animales, es prevenir la violencia en general para todos y todas, incluyéndonos a nosotras, pues las personas que habitamos nuestro país. Ya llegamos al final de Sin Filtro, yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Roberto, Sofía, Adriana, Gaby y Paula, ya tienen sus nombres, los pueden seguir si les interesa pues hacer más activismo relacionado con los animalitos y gracias por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y ahora también en Instagram como @sinfiltroforotv. En cualquiera de estas redes puedes proponernos temas y proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro TV, un canal de N+. Muy buenas noches.